nunca pocos, y no voy a decir que soy anti-masón, pero tampoco voy a negar las maldades que se han cometido en nombre de la masonería. Porque nunca pocos hicieron tanto daño. ¿Y por qué digo nunca pocos? Pensemos en si en la Tercera República Francesa, que va de 1870 a 1940, con la claudicación ante la invasión alemana, eran presidentes, primeros ministros, todos salidos de las logias, ya fueran del Grande Oriente de Francia, que he comentado antes, que está en el número 16 de la Rue Cadet, o ya fuera la Gran Logia de Francia, que está en el número 8 de la Rue Puteaux. Es decir, conozco perfectamente el tema de cómo la Tercera República Francesa y el Partido Colonial francés, es decir, se hablaba de liberté, égalité, fraternité, y en las logias se dice que no se habla de política ni de religión, eso es lo que se dice, pero bueno, la Tercera República fue un juguete en manos de la masonería y por eso el pacto secreto entre UK y la República Francesa, el que tú lo has mencionado, el acuerdo de Sir Mark Sykes y de François-Georges Picot del 16 de mayo de 1916, las conversaciones para repartirse Oriente estaban en plena guerra en noviembre del año 15, es decir, la guerra comienza en el 14. En el 15 ya empiezan a hablar de cómo comerse y repartirse los despojos del Imperio turco. Lo ratifican en una carta de Paul Cambon a Edward Grey el 9 de mayo de 1916. Y el 16 de mayo se ratifica en secreto. ¿Por qué lo conocemos? Porque si bien tenía el consentimiento tácito de la Rusia presoviética, como estalla en plena guerra mundial, la primera, la revolución bolchevique, el 23 de noviembre de 1917, los bolcheviques hacen público el acuerdo y lo dan a conocer al mundo. Y se publica el 26 de noviembre del año 17 en The Manchester Guardian, en el periódico The Manchester Guardian, y pese a las promesas realizadas, esto es la anglosfera, y las logias, pese a las promesas realizadas a los árabes de unidad en una nación a cambio del levantamiento contra los turcos, Siria, Irak, Líbano, Palestina son troceadas y se convierten en algo que para mí es curioso, la utilización de las palabras no son inocentes, se convierten en una palabra que las siglas del acrónimo dice ateo. Ateo es administración del territorio enemigo ocupado. Así se hacían llamar en los documentos, ateo. Y esta administración militar anglo-francesa, existente entre 1918 y 1920, luego se hace pasar por la Sociedad de Naciones, que ellos mismos controlan, como algo, figura jurídica en derecho internacional, como mandatos sobre territorio. Y en la Conferencia de Paz de París se reparten estos llamados territorios ateo, curiosamente, vuelvo a repetirlo, administración del territorio enemigo ocupado, y se transforman, repito, en mandatos bajo la Sociedad de Naciones. Es decir, de lo que no es de ellos, de lo que no les pertenece, de lo que lo consideran botín de guerra y de los pactos con quienes les han ayudado a conseguir esa victoria, se olvidan. Son pactos que pretendían que quedaran secretos, pero la Rusia soviética los hace públicos y se publican en The Manchester Guardian, dicho a la española. Por lo tanto, lo que he dicho al principio de las guerras y capital y de cómo ha ido evolucionando desde el siglo XIX hasta aquí el capital transnacional, ahora ya es a nivel planetario, salvo en esferas donde el Estado tiene una fuerte presencia en la economía y el capital local es poderoso para hacer frente al capital transnacional, como puede ser China, como puede ser Rusia, la Federación de Rusia, como puede ser incluso ahora la India, a pesar de la
penetración del capital transnacional en la India. Y por eso el concepto de Eurasia, independiente de las connotaciones políticas conservadoras, autoritarias, que quieran adjetivar, la realidad es que geoestratégicamente el callo en el pie que tiene la anglosfera se llama Eurasia. Wow, Francisco, pues qué clase de historia nos acabas de impartir, porque generalmente el enfoque clásico de las relaciones internacionales se centra en el imperio, se centra en el Estado, se centra en los protectorados y siempre hablamos de los estados como sujetos unitarios, es decir, Estados Unidos hizo, Francia responde, Rusia ataca, Ucrania es víctima, Reino Unido declara, pero realmente hay toda una construcción de grupos de poder al amparo, al cobijo o por encima de los estados unitarios que construyen decisiones. Y algo que me parece que una virtud que ha tenido también la masonería ha logrado un relato de acusar a los críticos de conspiracionistas para que se les descalifique y entonces ya no se diga, bueno, sí existe la masonería, pero no tiene tanto alcance, son grupos como tantos otros, sino por el riesgo de que te caricaturicen de ser conspiranoico. De hecho, mira, el autor que he recuperado era el que comenté todos los textos, que me voy haciendo con ellos, es Thierry Zarcone, se pronuncia, es un tunecino que pertenece o trabaja para el CNRS, Centro Nacional de la Recherche Scientifique de París, y es un profesor que tiene todos los textos especializados, ya digo, en sufismo, francmasonería, secreto y sociedades secretas en el Islam, Turquía, Irán y Asia Central. Este está publicado en Milán. El Mystique, philosophe franc-maçon en Islam. Tiene muchas obras. Una obra que estoy esperando recibir es Le Croissant, no es el croissant, Le Croissant es el símbolo de la media luna turca, y el compás, Islam y la francmasonería, de la fascinación a la detestación, en Derby Ediciones. De lo que tú decías, de el calificar de complotismo, otro profesor con el cual coincidí, estudié en Francia y tengo obras de él, pero le tomo con pinzas muchas cosas, tiene justamente una obra traducida al español, creo ya, que se llama La invención del complot judeo-masónico Pierre-André o Pedro Andrés, Pierre-André Taguieff. Es un apellido judío. Bueno, curiosamente, yo no voy a atacar el judaísmo, sí voy a atacar el sionismo, pero sí ha habido relación entre judíos convertidos a las distintas religiones o sencillamente ateos que han formado parte de la masonería. Lo que sí es verdad es que las primeras logias de Palestina, y esto es un hecho, y esto, si me está escuchando mi querido Pierre-André Taguieff, que me rebata, es decir, las primeras logias de Palestina y sus relaciones con la masonería egipcia datan de, y voy a dar datos, 1830, Logia Carbonari, se llaman así por los Carbonario italianos. 1838, Logia Memphis en el Cairo. El general Kleber, el general de Napoleón, que fue gobernador de Egipto, también a través de las logias francesas hizo la Logia Pyramide, que estuvo y él fue gran maestre de esta logia en Alejandría. Es decir, estamos hablando Napoleón expandió la masonería francesa por todos los países, a la par que los británicos que luchaban contra Napoleón, Wharton, lo hacía en España y en Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, como lo queramos llamar. Es decir, las grandes sublevaciones, levantamientos nacionales de Latinoamérica y la fragmentación de Latinoamérica se debe a esta lucha de intereses de antiguos francmasones que se convierten en caudillos. Entonces, negar la presencia en el siglo XIX, y si empiezo por el XIX, de la masonería, es como hoy negar que las ONGs y los institutos no gubernamentales y las fundaciones
no tienen el mismo papel que tuvo la masonería en el siglo XIX. Y los clubes secretos que siguen existiendo, masones y paramasónicos, porque a veces hay que saber diferenciar un club paramasónico, por ejemplo, los Bush pertenecen al Skulls and Bones, Huesos y Calavera. Estas son logias que no pertenecen a la masonería regular, pero son logias, son institutos secretos, sí, y ahí hay una serie de trabajos, no solamente de confraternización y con eso no estoy siendo complotista por decir hechos históricos de institutos y logias y celebración detenidas y de talleres en donde estaban grandes políticos de la época. He dicho general Kleber y, como puedo decir, muchos miembros. Pues el mismo Napoleón. Claro, claro. Y Bolívar, Benito Juárez, casi todos los libertadores de América. José Bonaparte, y solo hay que ver luego después los signos de identificación en los monumentos que construían. El propio Washington, viajas a Washington y uno, si está un poquito puesto o ha tenido alguna cierta relación de la que fuera con eso de la masonería, sabe perfectamente identificar dónde, y eso es historia en piedra, eso no es una elucubración. Entonces, sin caer en el complotismo, tampoco voy a negar la realidad histórica de la influencia que ha tenido en los movimientos de liberación del Imperio Español para caer bajo el imperialismo británico. Sí, definitivamente.